El derecho del trabajo nace internacional porque el movimiento obrero nace internacionalmente. Sus primeras conquistas son internacionales y en general luego se fueron desarrollando, se fueron trasladando a la legislación interna. Y esto no es casual, esto tiene que ver también con la problemática que tienen muchos países, o empezaron a tener muchos países, y estoy hablando del siglo XIX, comienzo del siglo XX, relacionado con conquistas que se obtenían en legislaciones en algunos países y en otros no, lo cual generaba competencia muchas veces entre ellos. Un país que resultaba más barato en el costo laboral, como se le dice ahora, para producir que otro, y entonces esto generaba competencias y generaba competencias después en los mercados, y esto hasta derivó en las dos guerras mundiales del siglo XX. Quiero decir que esto no es nuevo entonces, y que se buscó, cuando se quiso, tratados internacionales que contemplen protección para los trabajadores. Un poco desde el punto de vista de la competencia de los países entre sí, que mencionábamos recién, y otro poco también como el reflejo de las luchas y las conquistas de los trabajadores. Por ejemplo, uno de los primeros tratados internacionales que existen en el mundo, en Europa, y hablo de fines incluso del siglo XIX, tiene que ver con qué pasaba con los trabajadores que migraban de un país a otro, y cuando ya emergía un sistema de seguridad social, lo que serían hoy los aportes y demás, había que tener alguna forma de compensarlo y demás. Es decir, los países se vieron obligados a reflejar cierto tipo de protección laboral, porque en algunos países los trabajadores, los movimientos obreros ya habían obtenido conquistas que no podían no reflejarse en países vecinos. Y después se desarrollaron a través, sobre todo, de la Organización Internacional del Trabajo, numerosísimos tratados internacionales que justamente hablan de esos pisos mínimos que tienen que ser cumplidos. ¿Por qué hago esta reflexión o esta referencia? Porque los tratados de libre comercio, por el contrario, no están pensados para proteger a los trabajadores. Los tratados de libre comercio, los TTP, el TISA, incluso el viejo proyecto del ALCA, u otros que hay, bilaterales también, están pensados por los países grandes para, de alguna manera, condicionar a los países más chicos. Y obviamente por un tema esencialmente vinculado a la necesidad de obtener más mercados y de vender sus mercaderías. No tienen, más allá de que algunos de estos tratados contengan algún capítulo laboral, no están pensados como un marco de protección de los trabajadores, ni siquiera como un marco, esto que mencionábamos recién, de la competencia entre los distintos países. Los países centrales quieren condicionar, como lo hacían antes por la fuerza a través del colonialismo, a los países un poco más chicos, a los mercados que algunas veces le llaman emergentes, pero podríamos seguir llamándolos periféricos, porque de alguna manera de eso se trata, a través de insertar sus mercaderías. Es una estrategia que está sobre todo vinculada con el capital transnacional y sobre todo vinculada con el capital financiero, que es el que domina el mundo ya hace varias décadas. Tiene varias derivaciones el tema de los tratados, el tema de las patentes, el tema de la tecnología, el tema de no producir en los países periféricos su propia tecnología, tener que comprarla a los países centrales que ya la desarrollaron, en fin, infinidad de derivaciones. E incluso también tiene que ver con una disputa interimperialista, si se quiere, entre Estados Unidos y Europa y China por otro lado. Pero por supuesto que tenemos que analizar cuando tan fuertemente se instala desde un Estado, de un gobierno, que esto es importante para el país, cuáles son las consecuencias para los trabajadores. Indudablemente las consecuencias son negativas, por el solo hecho de analizar que no están pensadas para proteger a los trabajadores o para extender derechos que por ahí se pueden, derechos sociales, digamos. Justamente estamos en un proceso de un camino inverso, de un camino de desandar el camino de la protección social y de la protección internacional de los derechos sociales. No están pensados, digo, para eso, están pensados para otra cosa. Tan es así que no se pone en discusión. Cuando algo se quiere instalar en un país, en una sociedad determinada, y que va a beneficiar a un pueblo, lo más natural es que se ponga en discusión en ese pueblo. ¿Por qué no se debate abiertamente en el Congreso? ¿Por qué no se debate abiertamente con la sociedad y con los pueblos un tratado que va a cambiar, por ejemplo, la forma de producir determinada mercancía u otra y qué consecuencias va a tener los trabajadores? Si no se pone en debate, obviamente algo se quiere esconder.
Y lo que se quiere esconder es que justamente se quiere tratar de bajar el costo laboral, tratar de seducir al capital a que venga a invertir, y en todo caso quienes se beneficien con eso sean los empresarios locales que se asocien con eso y los gobiernos que, ligados obviamente a esas políticas. ¿Qué implica esto entonces? Que los movimientos obreros, que los movimientos sociales, que los pueblos en general tienen que estar alertas cuando se trata de instalar que es necesario firmar un tratado para salir al mundo, para beneficiar al país o para los temas que quieran ponerles como eje. Indagar sobre las consecuencias y, por supuesto, finalmente, cuando se advierte que no solo no cambia nada, sino que intenta ser perjudicial, defenderse. Contra los tratados internacionales de este tipo, contra los TISA, contra los TPP, contra los tratados de libre comercio, son los movimientos obreros y los movimientos sociales organizados en cada uno de esos países donde se quiere instalar los que tienen la primer necesidad o el primer rol de enfrentarlo y de ponerlo en discusión en la sociedad cuando se quiere instalar de esta manera. Un capítulo aparte para tener en cuenta, obviamente, es concretamente si se puede a través de un tratado de estas características modificar las condiciones de trabajo, incorporar una legislación que sea más perjudicial que la que exista en el país respecto de los trabajadores. Debiéramos decir que no. Normalmente el derecho laboral funciona con un sistema de pisos mínimos. La legislación local e incluso la legislación internacional no puede ser menoscabada, no puede ser suplantada por legislación que sea inferior a eso. Esto no quiere decir que no sea la intención. Sí tenemos que tener claro que en general van a intentar reformar la legislación local. Una medida de un tratado de libre comercio, un intento de firmar un tratado de libre comercio va acompañada de exigencias de países centrales de que sea modificada la legislación laboral local, sobre todo si esa legislación es protectoria, como es la de nuestros países en general. Porque en esto hay que tener siempre en cuenta que todos los avances neoliberales que hubo en la década del 90 o incluso en las dictaduras militares de la década del 70 o los 80, depende del país de Latinoamérica y el Caribe en que se trate, que intentó avanzar y que avanzó de hecho sobre la legislación local y que avanzó de hecho con violencia, con represión, con cooptación sobre el movimiento obrero, no ha podido en general avanzar sobre la legislación social formal. Las constituciones de nuestros países, los códigos del trabajo, las leyes laborales, siguen teniendo en general esas fuertes barreras de protección de los trabajadores, que no se cumplen en muchos casos. Pero entonces a la hora de discutir, a la hora de enfrentar los tratados de libre comercio, TTP, TISA o depende cuál sea el que nos ocupe en cada país, lo que debemos es contraponer la legislación local, la legislación laboral que ya existe. O sea, defender esa barrera pensada justamente como valla de contención frente a los avances del capital. Hasta acá se puede explotar. Estos son los límites que tiene la explotación de la fuerza de trabajo. Si los tratados internacionales quieren sobrepasar esos límites, es lo que tenemos que sobreponer. Oponernos a la legislación que intente reformar o flexibilizar, como se le dice, la legislación laboral. Una de las primeras exigencias de los países centrales en este tipo de tratados tiene que ver con la cesión de la jurisdicción, que de alguna manera es la cesión de la soberanía. ¿Qué significa esto? Si hay algún problema con el tratado que estamos firmando, nos sometemos a los tribunales de Nueva York o a los tribunales de un organismo internacional y no a los tribunales locales. Ese es un grave problema, porque justamente si uno va a discutir a un tribunal extranjero, no van a regir esto que planteamos acá como las leyes protectorias. Está muy aceitado el proceso, gobiernos, empresas, para discutir en tribunales internacionales estas cuestiones comerciales. Obviamente que la única forma de enfrentar eficazmente las consecuencias negativas sobre los trabajadores de este tipo de tratados son las herramientas propias del movimiento obrero, que son la organización, que son la huelga, que son la organización a nivel transnacional, a nivel regional, justamente para enfrentar los tratados. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos tribunales, por así llamarlos, que defienden los derechos sociales o que debieran tratar
los ataques a los derechos sociales. Al nivel regional está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casi todos nuestros países firmaron lo que se conoce como el Pacto de San José de Costa Rica y el protocolo facultativo que es el de San Salvador. Esos tratados internacionales y otros son los que, en definitiva, prohíben de alguna manera el ataque a estos pisos mínimos. Y por supuesto también los convenios de la OIT, por eso uno también puede denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo, ante el Comité de Libertad Sindical o ante otros órganos internos de la OIT, cuando alguna de estas cuestiones formalmente por un tratado o de hecho, porque las consecuencias de hecho implican una condición peyorativa en un contrato de trabajo o en un convenio colectivo de trabajo o un ataque a una organización sindical, se puede denunciar también esta cuestión en esos tribunales internacionales. Hay países que lo tienen, hay organizaciones que lo tienen más desarrollado, organizaciones que lo tienen menos desarrollado. Me parece que desde la CLATE es un eje que se viene trabajando desde hace algún tiempo, con denuncias sobre todo en el Comité de Libertad Sindical en casos puntuales, pero indudablemente hay que seguir profundizando, seguir analizando el camino de esos tribunales justamente creados y pensados para entender y para defender los ataques de alguna manera frente al incumplimiento de esos pisos mínimos.